Y luego dice la palabra, enemigo lo perseguirá. Santo Padre. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Vamos a orar, que sea nuestro amado Dios ayudándonos en esta hora. Cierra tus ojos de donde estás, dígale: Señor, háblame. Oh, bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Dios Todopoderoso. Señor, nos acercamos delante del trono de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, necesidad de tu palabra. En esta hora te pedimos, Señor, que nos hables. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y en esta hora, Padre, en tu santo y precioso nombre, declaramos bendición, declaramos poder de Dios, declaramos victoria en el santo nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén, 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 amén y amén. ¿Cuántos ya saben cómo se llama el mensaje? ¿Cómo así? Cuénteme. Ahí está, dice. Amén. El mensaje lleva como título: el peligro de desechar el bien. Tome asiento, por favor. Siéntese, mi estimado hermano, mi estimada hermana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Imagínese usted, hermanos, amén, que un hombre vive en una casa segura, en un lugar peligroso, pero la casa está segura. ¿Por qué? Porque tiene cámara de seguridad, tiene alarmas, amén, puertas con muchos cerrojos. Gloria a Dios, hermano. Hasta las ventanas, hay ventanas antirrobo, etcétera. Pero en un determinado tiempo, este hombre decide apagar las alarmas de la casa. Quiero que me preste atención. Este hombre decide dejar abierta la ventana. Ya por último, de repente la puerta no, pero la ventana nada más decide dejar abierta así, como decir, a propósito. Amén. ¿Qué cree usted que es lo que va a pasar con esa casa? ¿Ah? Cuando los ladrones vean que hay una ventana abierta para poder entrar a esa casa y poder robar, ¿usted cree que los ladrones van a pensarlo dos veces? Los ladrones, hermano amado, ni siquiera van a forzar la entrada. Los ladrones simplemente entrarán. ¿Y sabe algo? El problema no son los ladrones. El problema fue que la protección de esa casa, diga conmigo, la protección de esa casa. Eso, la protección de esa casa fue removida. Déjenme compartirles este mensaje, mis amados hermanos, en esta hora, acerca de este pasaje bíblico que acabamos de dar lectura. El contexto en cuando se desarrolló, hermano, esta palabra a través del profeta Oseas. Este libro fue escrito en el año 800 antes de Cristo, cuando el reino del norte, Israel, vivía en prosperidad económica. Pero lo curioso es esto,
que aunque el pueblo de Dios estaba en una condición de prosperidad económica, sin embargo, este pueblo a la vez estaba viviendo en la decadencia espiritual. Amén. Amén, hermanos. Imagínense, económicamente prósperos, pero espiritualmente en decadencia. ¿Puede apagar los demás micrófonos, por favor? Ok. Entonces, imagínese, si usted tuviera que elegir, amén, entre vivir en prosperidad económica y la decadencia espiritual, o entre vivir en la prosperidad espiritual y quién sabe pasar temporadas de decadencia económica, ¿cuál usted elegiría? Seguro que usted dice, pastor, yo prefiero vivir en la prosperidad espiritual, amén, y no en la decadencia espiritual, sino en la prosperidad espiritual. Entonces el pueblo de Dios, paradójicamente, económicamente estaban prósperos, pero espiritualmente ellos estaban en caída, estaban en decadencia. ¿Por qué? Sus reyes, los reyes que gobernaban este pueblo, eran corruptos. La idolatría en el pueblo de Dios se había institucionalizado. Amén. El pueblo mantenía sacrificios. Ellos continuamente sacrificaban a Dios, pero sin embargo el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Simplemente eran sacrificios rituales, solamente puros ritos, pero no había, hermano amado, un corazón quebrantado, un corazón rendido a la presencia de Dios. Y en ese contexto, hermano, poco tiempo después el imperio asirio invadiría y destruiría Samaria. Pero antes del juicio debemos tener en cuenta que vino la advertencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes del juicio Dios advirtió. Y vengo a decir a cada uno que está presentes en este lugar, que antes de que venga el mal sobre tu vida, Dios siempre te va a advertir. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios siempre advierte, porque Dios advirtió al pueblo. Y el diagnóstico de Dios para con su pueblo fue claro. ¿Sabe qué dijo Dios? Dios dijo, Israel, hablando de su pueblo, desechó el bien. Amén. A esto se le denomina que el pueblo de Dios cometió un pecado voluntario. Amén. Oiga esto, un pecado voluntario. Y ese pecado era desechar el bien. ¿Cuántos dicen amén? La palabra desechar significa rechazar con desprecio. La palabra desechar significa tirar algo valioso. La palabra desechar significa abandonar deliberadamente. Amén. Eso es lo que significa la palabra desechar. En otras palabras, con el pueblo de Israel no fue algo accidental. Con el pueblo de Dios no fue por ignorancia. El pueblo de Dios, hermano, decidió desechar el bien. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mis hermanos,
Nosotros por naturaleza sabemos qué es lo bueno y lo malo. Todos tenemos conciencia del bien y del mal. Sabemos qué cosas son buenas y agradables para Dios, y sabemos también qué cosas son los que a Dios no le agrada. ¿Amén o no es amén? Entonces el pueblo de Israel, ¿qué dice la palabra? El pueblo decidió desechar el bien. Eso es lo que pasó lamentablemente con el pueblo. Decidió desechar. Fue una decisión, amén, del pueblo. Nadie lo presionó. Fue una decisión. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué era el bien que desechó el pueblo de Dios? Punto número 1, el pueblo desechó a Dios mismo. Amén. ¿A quién desechó el pueblo? A Dios mismo. La Biblia dice en Salmo 73, 28, la palabra de Dios nos dice de esta manera: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que dice, el acercarme a Dios es el bien. Diga conmigo, el acercarme a Dios. Vamos a ponerle ganas en esta mañana. Dígalo con fuerza. El acercarme a Dios es el bien. Amén. ¿Por qué el acercarnos a Dios es el bien? Porque nuestro Dios es bueno. Porque Él es el bien que nosotros necesitamos. Entonces, si acercarnos a Dios es el bien, entonces el alejarnos de Dios, ¿qué será? Amén. El alejarnos de Dios vendría a ser lo contrario, vendría a ser lo malo, vendría a ser el mal. Entonces, hermano, el pueblo de Israel comenzó desechando primeramente a Dios mismo. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, es decidir, hermano, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que debemos y tenemos que hacer en nuestra vida, hermano, es servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, es aceptar y que el Señor de la gloria viva constantemente en nuestros corazones. Aleluya. Jesucristo dijo, hablando del Espíritu Santo, que el mundo dice, no lo recibe, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice Jesús, le conocéis, porque mora con vosotros. Pero hay una palabra poderosa que dice, y estará en vosotros. O sea, hermano, Dios no solamente quiere estar con nosotros, Él quiere estar en nosotros. Si hay algo que tenemos que decidir, hermano amado, amén, es hacer que Cristo reine, more, viva dentro de nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo de Israel desechó primeramente a Dios. Segundo, el pueblo de Dios desechó la ley del Señor, la ley de Dios. Amén. En Oseas 8:12, unos versículos más adelante, Oseas 8:12 dice, le escribí las grandezas de mi ley. ¿Y qué dice? Y fueron tenidas por cosa extraña.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira cómo Dios dice hablando de su pueblo. Dios dice: hey, a mi pueblo Israel, dice el Señor, le escribí las grandezas de mi ley. Amén. Las grandezas de mi ley, dice Dios, yo les escribí. Pero Dios dice: y fueron tenidas por cosa extraña. Wow, hermano. Eso confirma que el bien que la Biblia menciona estaba incluida también la palabra de Dios. Estaba incluida, hermano, el Pentateuco, o más conocido como la Torá. Estaba incluida. ¿Por qué? Porque Dios había dado esas escrituras, Dios había dado para bien de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las grandezas de mi ley. Lamentablemente el pueblo había desechado la ley de Dios. Amén. ¿Qué piensa usted cuando se menciona la ley de Dios o las leyes de Dios? A veces nosotros podemos pensar que esto suena muy drástico. Amén. Esto simplemente es drástico, o esto es algo que contiene un conjunto de reglas. Amén. Pero déjeme decirle que la ley de Dios no solamente es un conjunto de reglas. La ley de Dios, hermano, es la revelación del carácter santo y justo del Dios a quien nosotros servimos. El salmista David entendió esta verdad y por eso él dijo: la ley de Jehová es perfecta. Y luego dice el salmista que convierte el alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La ley cambia, la ley transforma, la ley de Dios convierte el alma del hombre. ¿Cuántos quieren experimentar cambios en su vida? A ver, ¿cuántos quieren experimentar cambios en su vida? No deseches la palabra de Dios. Considera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a personas que nunca han recibido el Espíritu Santo, pero sin embargo están experimentando cambios en su vida. Y usted dice: ¿qué pasó? ¿Cómo así? Si no recibió el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Lo que sucede es que ellos están meditando la palabra de Dios. Y la Biblia confirma esto: la ley de Jehová es perfecta. Esta ley cambia, transforma, convierte el alma de la persona. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas veces cuando leo la Biblia, cuando en mis tiempos de devocional escudriño la palabra, yo no sé si usted lo hace eso, pero muchas veces he abrazado la Biblia y he abrazado fuertemente y digo: Señor, esto es tu palabra, es lo más valioso que tengo en la vida. A mí me impresiona a veces ver hermanos que la Biblia lo tiran a cualquier parte, cualquier lado. He visto hermanos que a veces vienen y hermanas hasta se olvidan su Biblia. No se olvidan su celular, pero su Biblia sí se pueden olvidar en la iglesia. ¿Me está entendiendo?
ame la palabra de Dios. Valore la palabra del Señor en tu vida. Póngale en un lugar especial esa palabra. En tu habitación debe haber un lugar especial donde debes guardar la palabra de Dios y no dejar tirado en cualquier parte. Y sobre todas las cosas debes guardar la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ame la palabra. Es lo único valioso en este mundo que tenemos. La palabra de Dios. ¿Sabe qué bendición contiene la palabra? La palabra de Dios revela. Diga conmigo, revela. ¿Sabe? Revela lo que a Dios le agrada. Usted dice, yo no sé si esto está bien para Dios o no está bien, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, a dónde voy a ir. No sé, ok, no se haga problema. Medite en la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, escuche predicación de la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que Dios te va a ministrar, te va a hablar a través de su palabra. Él te va a guiar a tomar las mejores decisiones de tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces la ley, o sea la palabra de Dios, amén, revela lo que a Dios le agrada, define el pecado. La palabra de Dios es lo que define qué es malo o qué es bueno, qué es pecado y qué no es pecado. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe qué más? La ley de Dios, o sea la palabra de Dios, protege al ser humano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso decimos que la ley es buena, porque eso nos protege. La palabra de Dios, la ley de Dios ordena la vida moral de la persona. Cuando el pueblo de Dios desechó la ley, Él no solamente rompió normas que Dios había establecido, sino que el pueblo de Dios rechazó el carácter de Dios. Yo no sé cuántos se acuerdan de Moisés en el monte de Sinaí. Moisés, dice la Biblia, recibió la ley en el monte Sinaí. Pero hay algo curioso aquí. Mientras que Moisés, amén, recibía de parte de Dios las tablas de la ley de Dios, por el lado contrario, el pueblo de Dios, abajo del monte, el pueblo estaba fabricando un becerro de oro. Amén. ¡Qué terrible! La ley descendía sobre el pueblo de Dios a través de Moisés, pero por el lado del pueblo la idolatría comenzaba a ascender. Y ese contraste muestra algo, hermano. Esto nos muestra de que el corazón humano tiende a reemplazar la verdad por algo más cómodo. Y eso es de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque déjeme decirle que la ley, a veces uno dice, ¿pero por qué? Pero no nos damos cuenta que las leyes, inclusive civiles, que se han normado, es para proteger a la persona.
es para protección. Es como amén, las señales de tránsito que existe, hermano. Amén. No corras a mucha velocidad. Pare, curva. No vaya a tantos kilómetros por aquí, baje la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando las personas ignoran eso? Lamentablemente se exponen a accidentes trágicos, a muertes inevitables. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Encontramos en la palabra de Dios la historia del rey Josías. Josías, dice la Biblia, que encontró el libro de la ley que se había perdido en el templo. ¿Dónde se había perdido? En el templo, en la casa de Dios. Se había perdido la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó con Josías? Cuando encontraron este rollo de la ley de Dios y a oído del rey comenzaron a leer todas las consecuencias que vendría al pueblo de Israel por desobedecer a Dios. ¿Sabe qué hizo Josías cuando él escuchó las palabras de la ley? Dice que él rasgó sus vestidos. Amén. Josías comenzó a buscar el rostro de Dios con humillación, con arrepentimiento y reconociendo que ellos, por haberse apartado de la ley de Dios, hermano, las consecuencias terribles estaban pasando con su pueblo. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús, hermano? Este rey había entendido que el problema nacional era haber desechado la ley de Dios. Y cuando la ley, hermano, volvió al centro, entonces vino una gran reforma, amén, en el reinado de este rey llamado Josías, hermano. Ojalá que en esta mañana usted permita que la ley de Dios, que la palabra de Dios sea encontrado en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y vuelva una gran reforma para bien en tu familia, en tu propia vida, para la gloria de Dios. La Biblia nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo declaró que Él no había venido a abolir la ley. ¿Amén o no es amén? Jesucristo dijo que Él había venido a cumplir la ley. El Señor dijo que ni una tilde, ni una jota pasaría hasta que se cumpliese la palabra de Dios. Él no vino a abrogar la ley. Él no vino, hermano, no a desechar. Él vino a cumplir la ley. Nuestro Señor Jesucristo vivió la ley. Él vivió la ley perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo explicó su intención espiritual, o la intención espiritual de la ley. Cristo Jesús llevó la ley al corazón. Amén. Por ejemplo, la ley dice: no matarás. Jesús dice: cualquiera que odia. Amén. Jesús enseña de que no debemos odiar a nuestro hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? En otras palabras, hermanos, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo le dio un significado correcto de lo que es guardar la ley.
lo que es aplicar la ley en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la ley es el bien? Hay varias razones por qué la ley es el bien. Primeramente, la ley protege. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace la ley? Protege. Gloria a Dios. Número 2, porque revela límites saludables. A través de la palabra de Dios, a través de la ley de Dios, nos damos cuenta que Dios ha puesto límites. Esos límites son saludables. Amén. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla, no mires cuando el vino se enrojece. Amén. Cuando la Biblia dice, no adulterarás. Amén. Cuando la Biblia dice, no fornicarás, no hurtarás, no mentirás, no hablarás palabras deshonestas. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios no es un aguafiestas. Dios, a través de la ley de su palabra, nos advierte, nos protege. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios, a través de la ley, revela los límites saludables para el hombre. Así como un río, hermano, necesita riberas para que esté encauzado correctamente. Pero imagínese un río que no le pones límites. ¿Qué va a pasar con ese río? Usted ha visto los huaicos que han pasado en Arequipa. Ha arrasado con todo, casas, carros. De la misma manera es la ley de Dios. Nuestra vida es como una corriente de agua que necesita ser encauzado, que necesita poner límites a los lados. Será por eso que Dios le dijo a Josué, amén, que no se aparte de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Amén. En otras palabras, Dios estaba diciendo a Josué, yo en mi palabra estoy estableciendo límites saludables. No son malas, son saludables. No traspases esos linderos. No traspases esos límites. Y eso es lo que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? ¿Por qué la ley es el bien? ¿Sabe qué pasa con la ley? Según la palabra de Dios, la ley saca a luz lo que es el pecado. La ley expone el pecado. Pablo mismo declaró eso. Que dice que a través de la ley nosotros conocemos lo que es el pecado. Nosotros conocemos lo que es lo malo. Amén. O sea, nosotros sabemos que robar es malo porque la palabra lo dice. No matarás. Sabemos por la palabra, por la ley, que matar es malo. Que codiciar es malo. ¿Por qué? Por medio de la ley. La ley expone, saca a luz
lo que es el pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabe qué más? Pablo enseñó a los Gálatas que la ley nos conduce a Cristo. Amén. La Biblia dice que la ley es el ayo que nos lleva al Salvador. Es la ley que nos conduce a Cristo Jesús. Hermanos amados, hoy muchas personas llaman opresión a lo que Dios llama protección. Cuando usted dice, entrega tu vida a Cristo, vamos a servir a... Ay, no, porque ellos ya se imaginan servir a Dios, es que duro, que difícil, que terrible. Uy, tengo que dejar la juerga, tengo que dejar las borracheras, tengo que dejar mis amigos. No, muchas personas lo ven como algo terrible. Amén. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, que la ley, que es la palabra de Dios, no es una opresión, es nuestra libertad. Amén. Es nuestra libertad. Es nuestra libertad. Libertad del pecado. Libertad de la vida mundana. Es nuestra libertad para la gloria de Dios. ¿Sabe qué dice la cultura moderna? Los hombres en estos tiempos dicen, hey, sigue tu corazón. Sigue lo que dicta tu corazón. Dice, no necesitas reglas. La moral, dice la sociedad, la moral es relativa. Poca importancia. No necesario. Pero ¿sabe algo? Cuando se desecha la ley, lamentablemente en el ser humano aumenta la confusión. ¿Cuántos dicen amén? Aumenta la confusión. Hoy más que nunca las personas viven confundidas. Ya no saben quiénes son. Hay mujeres que dicen, no, yo no soy mujer, yo soy hombre. Hay hombres que dicen, yo no soy hombre, soy mujer. No saben quiénes son. Otro dice, yo no soy ni hombre ni mujer, soy perro. Sí, ¿verdad? Los famosos terian. O terian, como quieran llamarlo. Es que a eso el mundo lo llama libertad. Pero la palabra de Dios a eso lo llama, hermano, desobediencia y desconocimiento de la palabra, de la ley de Dios. Amén, hermanos. Ojalá que usted no pierda su identidad. Ojalá que usted sepa quién es. Yo sé quién soy. Amén, hermano. Yo sé quién soy. En el nombre de Jesús. No es lo que el mundo dice quién eres. Es lo que Dios dice quién eres. Y eso lo encontramos y eso lo sabemos por la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando se desecha la ley, aumenta la confusión. Se debilita la familia. Se normaliza el pecado. Y entonces cuando eso pasa, el enemigo persigue. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El pueblo de Dios desechó el bien, que era Dios mismo.
que era la ley o su palabra, el pueblo de Dios, punto número 3, desechó su pacto. ¿Qué desechó? Su pacto. ¿Sabía usted que el día, escúcheme, sabía usted que el día que usted se arrepintió, el día que usted dijo a su pastor, bautíceme en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados, el día que usted se arrepintió, el día que usted se bautizó, usted hizo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Usted no ha hecho pacto con el pastor José Valdés. Usted no ha hecho pacto con ningún hombre en esta tierra. Usted hizo un pacto con Dios mismo. Amén. Usted, ¿sabe qué significa la palabra pacto? Alianza. Usted hizo alianza con Dios. Amén. Alianza con Dios. Y estar en alianza con Dios es lo mejor. Porque si estoy con Dios, estoy en ganancia. Amén. Si tengo la gracia y el favor de Dios, Dios me va a poner en gracia y favor con todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso pasa mientras que yo permanezco en el pacto. Mientras que yo permanezco en alianza. Y lamentablemente el pueblo de Israel desechó el bien. O sea, desechó su pacto con Dios. Recuerde el compromiso que usted hizo un día para servir a Dios. Manténgase firme, venga lo que venga, pase lo que pase, manténgase firme, no se mueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque si usted desecha su pacto, ahí viene la sentencia, el enemigo. Ah, Señor. El enemigo, el diablo que no perdona, se viene con todo, hermano. Jesús dijo que cuando un espíritu sale y la casa, y vuelve, ¿no? Y ve la casa barrida, limpia. Pero lo curioso es que dice, y va y busca otros 7 espíritus peores. Y luego entra. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser el peor que antes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el diablo, hermano, no perdona. El diablo nos las tiene juradas a todos nosotros. Nadie se salva. Hermano, de las miras del diablo. Nadie se salva. Está esperando nada más un pequeño traspié. Está esperando una ventanita abierta para que se meta en tu matrimonio, en tu vida, en tus hijos, en tu ministerio. Amén, hermano. Por eso con la ayuda de Dios tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios, hermano. Manténgase firme en su pacto. Manténgase firme en su compromiso con Dios. Manténgase firme en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel, hermano, no perdió el bien. Oiga esto, no perdió el bien, desechó el bien. Una cosa es perder, ¿no? Se me cayó. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde?
Pero el pueblo no perdió el bien. Voluntariamente el pueblo desechó el bien. ¿Cuántos se acuerdan de Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? La Biblia habla en Hebreos: no haya ninguno ningún fornicario como Esaú, dice. Profano. La Biblia habla que Esaú es profano, fornicario y profano, dice la palabra. Que por un plato de lentejas que hizo Esaú, dice que vendió su primogenitura. Oiga, Esaú no lo perdió, Esaú lo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe qué hizo Esaú? Cambió lo eterno por lo inmediato. Amén. Lamentablemente así es el ser humano. El hombre tristemente a veces cambia principios por placer, cambia convicción por conveniencia, cambia verdad por aprobación. Y lamentablemente tenemos una imagen vivida en la persona de Esaú. Y en el Nuevo Testamento hay una advertencia para nosotros. No vaya a ser que alguno de nosotros, amén, caigamos en esa condición. Nadie estamos libres. Amén, hermano. Amén, hermano. Usted no está libre. Tengamos cuidado. Meditemos en la palabra. Aprendamos a valorar lo santo. Aprendamos a valorar lo sagrado. La Biblia llama a Esaú profano. ¿Por qué? Porque él no valoró lo sagrado. Él tuvo por inmunda las cosas santas de Dios. Tenemos que valorar, tenemos que saber qué es lo bueno, qué es lo sagrado. Tenemos que nosotros, hermanos, entender esa verdad. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Es como un joven que ha sido criado con principios cristianos según la palabra de Dios, y él llega a la universidad. Amén. Llega a la universidad y decide que ya no necesita límites. Comienza a desechar los consejos, desecha la comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios, desecha sus propias convicciones. Quizás en el primer mes no va a pasar nada, ni en el segundo mes de pronto. Pero ese joven poco a poco va a empezar a perder la paz, va a empezar a perder dirección y propósito de Dios para con su vida. Hermanos, el enemigo no entra por fuerza. Amén. El enemigo entró o entra cuando la persona comienza a desechar las cosas que Dios ha ordenado en su palabra. Y el enemigo, hermano, comienza. Si hay algo que caracteriza al enemigo, es que él es paciente. Quién sabe, hasta más paciente que cualquiera de nosotros que estamos aquí. ¿Por qué? Porque está guardando un descuido. Está guardando un momento de vulnerabilidad, un descuido en tu vida, para que él entre y comience a hacer su agosto en tu vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hoy estamos aprendiendo
que es desechar el bien. ¿Cuántos dicen amén? Desechar el bien. Israel desechó el bien. Pero no termina ahí. Hay una consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Consecuencia inevitable. No se puede evitar. Israel desechó el bien. ¿O qué dice el Señor? Punto y coma. Hace un pause. Y dice Dios: el enemigo lo perseguirá. Amén. Amén, hermano. No dice quizás. No dice tal vez el enemigo lo perseguirá. No, no, no. Es una consecuencia directa. Cuando el ser humano rechaza el bien, entonces se activa la persecución. El pueblo de Israel, ¿sabía usted que en ese contexto el pueblo buscó alianza con Asiria? Con el imperio asirio. Él buscó alianza, pero paradójicamente Asiria terminó conquistando al pueblo. ¿Qué significa? Que lo que ellos buscaron como ayuda, al final se convirtió en opresión, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, otro ejemplo. Encontramos en la Biblia este juez llamado Sansón. Sansón, nosotros sabemos, un hombre muy fuerte, no por la fuerza propia de él, sino por el poder de Dios. Pero lamentablemente la Biblia también nos enseña que Sansón jugó repetidamente con el pecado. Oiga, repetidamente, no fue una vez. Él había hecho el pecar algo cotidiano en su vida. Él cada vez que rompía un límite, parecía que nada ocurría. Hasta que un día, cuando la Biblia dice que el espíritu se apartó de Sansón. Amén. El espíritu se apartó de Sansón. Y los filisteos lo apresaron con cadenas y con grillos. ¿Sabe qué más hicieron a Sansón? Le sacaron literalmente los ojos. Oh. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que trae como consecuencia el desechar el bien. Amén, hermanos. Hermano, no es poca cosa desechar el bien. No es bueno, ¿cómo se llama? Ya hecho está, que voy a... No lo tomes como algo trivial. Sansón, él pensó que aún tenía fuerzas, pero lamentablemente había desechado la presencia de Dios. Oiga esto, cuando un creyente desecha la oración, cuando un creyente desecha la obediencia, cuando un creyente desecha la santidad, quizá no va a perder todo de inmediato, pero lamentablemente ese creyente va a perder la cobertura de Dios. Y cuando la cobertura de Dios, cuando la protección de Dios se pierde, entonces la persecución comienza en contra de él, de parte del enemigo. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque rechazar el bien abre la puerta al enemigo. Amén. Rechazar el bien
abre puerta al enemigo. Otro ejemplo bíblico. En la Biblia encontramos la historia de Saúl. Saúl, bíblicamente, él comenzó humilde. Pero lamentablemente, a medida que iba pasando su tiempo de reinado y cuando ya era el hombre más poderoso de Israel, él empezó a desechar la voz de Dios. Él empezó sacrificando sacrificios indebidos, actividad que no le correspondía a él. Él comenzó, pero luego siguió, perdonando lo que Dios había mandado destruir. Y tristemente, este rey llamado Saúl terminó perdiendo el reino. Amén, hermanos. Si nosotros vemos en la vida de este hombre, este rey llamado Saúl, nos damos cuenta que todo comenzó con pequeños rechazos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y sabe algo? Quiero finalizar con esto. Nuestro Señor Jesucristo es el bien supremo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el bien por excelencia. Él es el bien supremo. Él es el bien en su máxima expresión. Amén. Él es el bien. Su nombre es Jesús. Por eso, oiga esta palabra. Por eso Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Amén. Como Jesús es el bien supremo y como esa es su naturaleza, entonces Él estuvo andando haciendo bienes. Y como Cristo Jesús es el bien supremo en esta temporada, en este tiempo, Él sigue haciendo bienes para con todos los que a Él le buscan. Aleluya. Por eso el Señor dice: al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos quieren el bien? ¿Cuántos aman el bien? Ama a Jesús entonces. Si tú amas a Jesús, vas a empezar a amar todo lo que Jesús ama. Todo lo que Jesús ordena. Todo lo que Jesús manda, vas a amar. Bendito Dios. Cristo Jesús es la verdad encarnada. Es la luz que vino a este mundo. Es la justicia perfecta. Cristo Jesús, aquí en la tierra, fue la gracia de Dios visible. Por eso, rechazar a Jesús es el mayor desecho posible que un hombre puede cometer en su vida. El pueblo de Israel rechazó la ley de Dios. Muchos hoy en este tiempo rechazan a nuestro Señor
La Biblia dice que había un joven rico. Un joven que tenía muchas posesiones. Era rico, la Biblia dice. Que este joven vino a Jesús. Escuchó la verdad. Amén. Oiga esto. Él vino donde Jesús con inquietud. Jesús respondió a él con una verdad. Pero lamentablemente esta verdad no le gustó a este joven. ¿Sabe algo? Muchas veces la verdad incomoda. Pero es necesaria a veces. Amén. Muchas veces la verdad duele. La verdad cuesta. Por eso dice la Biblia, compra la verdad. Compra. Te va a costar comprar la verdad. Amén, hermano. Te va a costar. Y este joven rechazó a Jesús. Se fue triste. Él no perdió la salvación por ignorancia. Este joven la rechazó por apego. Apego a las cosas materiales de este mundo. Ojalá que usted no pierda su relación con el Señor por el apego con esto, con las cosas de este mundo. Amén, hermanos. Hermanos, la pregunta no es: ¿será que el enemigo está atacando? La pregunta es, hermano, ¿hemos desechado el bien? ¿Desechaste la oración? ¿Desechaste la santidad? ¿Desechaste la obediencia? ¿Desechaste a Cristo Jesús? Déjeme decirle que el enemigo no necesita romper puertas. Si usted deja abiertas, el enemigo entrará, él perseguirá, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe algo? Gracias a Dios en Cristo Jesús tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mismo Oseas que habla, hermano amado, del peligro de desobedecer a Dios, de desechar el bien, de dejar y las consecuencias que vendría. Pero este mismo profeta también habla de restauración. El domingo pasado estoy hablando, amén, Dios responderá al cielo. El cielo responderá a la tierra. La tierra responderá al vino, al trigo y al aceite. Y el vino y el trigo y el aceite responderán a Jezreel. Eso habla de las bendiciones, de la cadena de bendiciones que vienen del cielo hacia la tierra. Habla de restauración. O sea, este mismo profeta que habla de juicio, que habla de esto, también habla de restauración. ¿Sabe algo? Dios disciplina para traer arrepentimiento. ¿Amén o no es amén? Si hoy usted regresa al bien, si esta mañana, antes que termine este servicio, usted regresa al bien, déjeme decirle que la persecución puede detenerse de parte del enemigo en contra de su vida. Amén. Eso puede pasar, definitivamente. Porque vas a tener la cobertura de Dios, vas a tener la protección de Dios. Amén. Mis hermanos, el problema no fue que Israel, el pueblo de Dios, no conocía el bien. El problema es que ellos desecharon el bien. El problema no es ignorar el peligro, hermano,
es despreciar. ¿Cuánto dicen amén? En este día usted decide seguir desechando el bien o volverte de todo tu corazón al bien. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, sigue disponible, sigue dispuesto, con los brazos abiertos, así como ese padre que esperaba al hijo pródigo que se había apartado de casa. Él sigue esperando con los brazos abiertos. El hijo pródigo había desechado el bien, había desechado la protección de su padre, había desechado la palabra de su padre, había desechado la casa de su padre. No le fue bien. Amén. Volvió. Gracias a Dios volvió. ¿Pero por qué volvió? Porque tuvo hambre. En la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. ¿Cierto? Yo perezco de hambre aquí. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¡Hey! Voy a volver, dijo el hijo pródigo. Voy a decir a mi padre que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que hizo, ¿no? Papá, perdóname. He pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno. El papá, ¿qué le dijo? Es verdad. Fallaste, te alejaste, te apartaste. Ya fuiste. Y ahora sí serás mi chacal, mi trabajador, mi jornalero, ya uno más. ¿Cuánto? Ya te va a pagar tanto. Así lo recibió. Amén, hermanos. Amén, hermanitos. ¿Qué dijo el padre? ¿Qué estás hablando, hombre? Jornalero, jornalero. Te voy a recibir como jornalero. Tú eres mi hijo. Llevas mi sangre. Llevas mi apellido. ¡Hey, muchachos! ¡Hey! Vaya, traiga el anillo de oro. Oiga, tu criado, vaya y busque el becerro más gordo. Y va, de Goya, vamos a hacer una comelona. Como el día de hoy, gloria a Dios. Un momento. Dice el padre, un momento. Traigan el mejor vestido. Vístanle. Y hoy, de pasada, vamos a celebrar los 15 años y vamos a hacer fiesta. Amén. Vamos a hacer fiesta. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos con los ángeles. Me impactó un post que un pastor publicó que decía estas palabras: el diablo te llama por tus errores, pero Dios te llama por tu nombre. Amén. ¿Cuántos cometieron errores? Oh, gloria a Dios. Algunos no, qué bueno. No sé qué hacen aquí, deben estar en el cielo ya. Están perdiendo su tiempo aquí. ¿Cuántos se equivocaron? ¿Cuántos cometieron errores? Bienvenido a Pan de Vida entonces. Esta es la iglesia
de los pecadores. No de los pecadores que deliberadamente siguen pecando, sino de los que pecaron, de los que por causa del pecado perdieron, por causa del pecado que quedaron heridos, pero vienen a la iglesia, vienen a este hospital y comienza su proceso de restauración. Y ellos han entendido, han comprendido que volver a los pies de su Padre o a los brazos de su Padre es volver al mejor lugar. Así que si hay una vocecita en tu mente que dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Pecador, pecadora. Háblale también, dígale, ¿y te acuerdas lo que Cristo Jesús hizo? Diablo. Cristo Jesús murió en la cruz para perdonarme. Y si yo le pido perdón de corazón y vuelvo a los brazos de mi Padre no me va a llamar por mis errores. Mi Padre me va a llamar por mi nombre. Por el título que Él me ha dado. ¿Usted sabe cuál es el título más grande, más excelso, más grandísimo que el ser humano puede tener en la vida, en la tierra? Eso, el título de hijo de Dios. Más que abogado, con todo respeto, más que contador, más que médico, más que el título de ser presidente del Perú, presidente de Estados Unidos. No. Más que eso, el título de hijo o hija de Dios. Póngase de pie. Voy a llamar solamente a aquellos que dicen, Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén.